Hola a todos, espero estén muy bien. Y bueno, hoy quiero hablar acerca de Rosh Hashanah, porque ahora que estamos dentro del mes de Elul, estamos todo el tiempo diciendo que Elul es la preparación para llegar a Rosh Hashanah. Y si no entendemos cuál es la esencia de Rosh Hashanah, qué significa, cuál es el objetivo, entonces nuestro trabajo en estos días pierde dirección. Y como siempre digo, me gustaría explicar la energía de Rosh Hashanah a través ahora de dos perspectivas. La primera es a través de entender qué es lo que sucedió el primer Rosh Hashanah, qué pasó en ese día, porque esa misma energía la tenemos disponible el día Rosh Hashanah. Y al mismo tiempo también me gustaría adentrarnos en entender los diferentes nombres que denominan al día de Rosh Hashanah. Porque cuando uno entiende los nombres, entonces también está tocando la esencia del día de una manera distinta. Así que, ¿qué es lo que sucedió el primer Rosh Hashanah del mundo? En este día, Dios creó al ser humano. Dios creó al primer hombre, a la humanidad. Y con ello creó a este ser espiritual porque la creación se fue dando de forma gradual. Lo primero que se creó sí tenía energía divina, pero entre más se iban creando los elementos, cada elemento nuevo iba teniendo mucha más revelación, mucha más energía divina y por lo tanto más espiritualidad. Así que el ser humano es el pináculo de la creación, es el punto más alto de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el ser humano fue creado para darle sentido al mundo. Es decir, que el ser humano pertenece al ambiente que fue creado, al mundo, pero además está a un nivel más arriba del mundo. Tiene una diferenciación, una distinción, que es su conciencia, que es su capacidad de moldear, de imprimir algo en el mundo, de imprimirle un sentido, una interpretación. Y sobre todo, con ello, de tener libre albedrío. Por eso es que también decimos que Rosh Hashanah es Yom Hadin, el día del juicio. Pero, ¿cómo puede existir juicio el mismo día en el que uno fue creado? Ahora vamos a entender a profundidad qué significa esto. Cuando Dios crea al mundo, lo hace de una forma en la que de alguna manera está revelado, es decir, que todo lo que existe tiene su chispa divina, es decir, que todo lo que existe está conectado a Dios, está conectado a la fuente de la vida, que es Dios, y ahí lo podemos palpar y revelar. Y sin embargo también Dios crea un aspecto de ocultamiento. De hecho, la palabra olam, que hace referencia a mundo, también significa oculto. Es decir, que Dios está en su mundo, pero también está oculto. ¿Para qué? Justamente para crear la opción de libre albedrío, para dejar al hombre que él elija qué sentido le quiere dar a su vida, a su existencia, al mundo, cómo quiere utilizarlo. Entonces, por eso es que crea también el árbol del bien y del mal. Y si vemos desde esta perspectiva, entonces tiene todo un significado diferente. Cuando decimos bien, en este sentido, estamos diciendo algo que revela lo divino, algo que trae bienestar, placer, espiritualidad, trascendencia. Cuando decimos mal, estamos hablando de esto que Dios mismo creó, este mecanismo de la naturaleza, que tiene que ver con ocultamiento, con una distorsión, con una ilusión de creer que estamos separados de lo divino, de esta distorsión, esta ilusión de que nos hace creer que o que somos parte de este sistema y nada más, o que no hay nada más, o sea, que nosotros, que oculta tanto la revelación de Dios que nos hace creer que solamente existimos así. ¿Y para qué hizo esta distinción? ¿Para qué hizo la revelación y el ocultamiento? Si solo hubiera habido revelación de Dios, entonces todos nosotros nos hubiéramos fundido en su luz, de tan placentero que es, de tan maravillosa que es la divinidad, que es su presencia. Todos hubiéramos regresado a nuestra fuente
sin pensarlo, nos hubiéramos fundido en él. Y sin embargo, el ocultamiento de lo divino de Dios sirve para que nosotros podamos existir como individuos, para que haya diversidad en el mundo. Así que todo tiene un sentido. Y ahora, ¿qué es lo que pasó cuando el primer hombre comió del árbol del bien y del mal? Lo que hizo es que introyectó en sí mismo esta dualidad entre revelación y ocultamiento. Antes, el ser humano era tan puro que se dice que su piel estaba hecha como del material de las uñas. ¿Por qué? Porque reflejaba totalmente su alma, reflejaba la luz del alma. Era una revelación total de ese aspecto divino que habita en cada uno de nosotros. Era un reflejo sin limitaciones, un reflejo sin bloqueos del alma. Y entonces cuando come del árbol del bien y del mal, se mezcla dentro del ser humano la oscuridad con la luz. Y ahí es lo que podemos entender como que el ser humano se intoxicó. Se intoxicó porque hay partes que no están revelando la luz, hay partes que están atoradas en esta cáscara de la oscuridad. Y por eso decimos que es el primer día del juicio, en donde Dios hace un dictamen, hace un análisis para entender qué es lo que está pasando, porque aquello que le sucede al ser humano también se refleja en el mundo. Así que en el Yom Hadin es el día en el que Dios juzga su creación, hace un análisis para determinar el estado en el que está la creación, cuánta luz y cuánta oscuridad hay, cuánto hay de revelación y cuánto hay que todavía está atrapado en la oscuridad y que necesita volver a su estado puro de revelación, de luz. Y si lo entendemos desde esta manera, entonces este juicio es positivo para el ser humano, porque a partir del juicio Dios crea las nuevas estrategias para poder ayudarnos a que salgamos de esta intoxicación, a que empecemos todo el tiempo a liberar esas chispas que están ahí ocultas en la oscuridad. Por eso, Din podemos entenderlo de una manera distinta. Din significa juicio. Pero en otro sentido, si dividimos la palabra, podemos entender que dice Dai Nun, que Dios en Rosh Hashanah busca la estrategia para decir Dai, poner un alto, un límite a la Nun. La Nun es una letra recta que habla de la caída, de Nefilá, para poner un alto a esta oscuridad que está creciendo. Hay que poner un alto a esta caída que estamos teniendo. Y al mismo tiempo, si leemos la palabra din de una manera distinta, podemos entender que también significa yad nun. Dios nos da una mano, nos ayuda, extiende su ayuda, su mano, para jalarnos hacia la nun, porque la nun también viene de la palabra, o con la nun se escribe la palabra nes, que es elevarnos. Es Naale, vamos a elevarnos, vamos a ser superiores otra vez, a ir más allá del estado como sistémico de la naturaleza y desde ahí poderlo transformar para volver a revelar toda la luz que hay en nuestra alma y que hay en el mundo. Por eso, también Rosh Hashanah se conoce como Yom HaZikaron, el día del recuerdo. ¿Y qué tiene que ver el recuerdo con este día tan específico, tan especial? Quiere decir que recordar nos ayuda a volver a pasar por el corazón. ¿Y qué es lo que volvemos a sentir? Es que en este día recordamos nuestra misión, recordamos nuestra alma, recordamos nuestra relación con Dios. Y cuando uno recuerda su relación con Dios, entonces se convierte en este hijo del Creador, en este hijo del Rey. Es el día en el que recordamos que fuimos creados, que recordamos que hay un Rey, un Creador del mundo y que tenemos una relación profunda con Él. Solo cuando estamos en este estado recordando eso, podemos ver más allá
de la naturaleza y podemos activar nuestra razón de ser en el mundo. Podemos también hacernos significativos, porque aquello que recuerdas es aquello que te es significativo. Quizá no recuerdes que comiste hace 3 semanas, porque sí es importante la comida, pero no es significativo. Pero sí puedes recordar el día en el que te casaste o el día en que encontraste a tu pareja o que tuviste tu primer hijo. Aquello que es significativo, eso no se te olvida. Y eso es lo que volvemos a tomar en el día de Rosh Hashanah. Volvemos a sentir lo significativo que somos por lo importante que somos en este mundo. Y entonces desde ahí nos preguntamos, ¿qué puedo aportar? ¿Cómo puedo ser significativo en este nuevo ciclo que se empieza a abrir? También el día Rosh Hashanah se conoce como Yom Teruah, es el día del sonido del shofar. En este día la mitzvah principal es escuchar el shofar. Y es como para 2 aspectos. El primero es para coronar a Dios como rey. Reconocemos que Dios es el soberano, nos sabemos parte de Dios. Es Avinu Malkenu, es nuestro Padre y al mismo tiempo es nuestro Rey. Entonces, como hijos del Rey, ¿qué queremos? Que brille su nombre, que brille su presencia en su reinado. Queremos que todo lo que exista revele y refleje la divinidad que hay en él. Queremos que todo lo que exista eleve el honor de Dios. Y entonces a través del shofar es lo que recordamos. También a través del shofar nos abrimos a recibir una vida nueva, recibimos este aliento divino otra vez. ¿Por qué? Porque el shofar, este sonido, es una forma de comunicarnos con Dios, de alma a la fuente de fuentes. Cuando sobran las palabras, entonces lo que queda es ese sonido, ese sollozo que va más allá de las palabras, es esa comunicación más profunda desde la cual rectificamos nuestro corazón, nos alineamos a Dios, a su voluntad, a través del sonido del shofar. Y a partir de todo esto que he explicado, el nombre Rosh Hashanah engloba un poco la misión del día, que por una parte Rosh es cabeza o es principio y Shana quiere decir cambio o ciclo. Entonces, si juntamos las palabras, en realidad cuando decimos Rosh Hashanah, estamos diciendo, es el día del principio de un cambio. Es el día en el que se termina un ciclo para empezar uno nuevo. Y algo nuevo es algo distinto. Y también Rosh Hashanah quiere decir un cambio de mentalidad. Genera una redirección en nuestros hábitos, en nuestra forma de mirarnos a nosotros mismos y de actuar en el mundo. Y la pregunta es, en este día de Rosh Hashanah, que se abre el libro de la vida, es ¿cómo te vas a escribir en este nuevo capítulo? Y justo el mes de Elul es este mes para recrearnos, para crear tanto a nuestro mundo, para pensar cómo queremos ser, qué mundo queremos crear y también qué ser humano queremos hacer de cada uno de nosotros. Por eso no hay coincidencias y es que el ser humano en realidad es un microcosmos, es un mundo pequeño. En ti, en mí, en cada uno de nosotros existe un mundo. Todo el mundo está dentro nuestro. ¿Y cómo? Lo que pasa es que vamos nosotros adquiriendo el mundo a través de nuestras experiencias, de nuestra interpretación del mundo. Así que dentro de mí hay un mundo, dentro de ti hay un mundo y tú y yo somos un mundo entero. Y digo que no hay coincidencias porque hay un paralelo en la forma en la que Dios creó el mundo y también en el ADN de cómo estamos nosotros constituidos, de nuestra alma. Y ahora lo voy a explicar. El mundo fue creado a través de 4 fases que se fueron desatando como en una reacción química, digamos. La primera fase es la fase de Atzilut, que quiere decir emanación, la fase como abstracta. Después estuvo la fase Beriah, que fue la fase de
de concebir esta idea, de concebir esta voluntad, de bocetearla. Después se creó esta fase de Yetzirah, que es dar forma, dar color, de moldear esta idea abstracta que tuvimos, hasta el mundo del Asiya, que es el mundo terrenal o material, como lo conocemos. Así se creó el mundo, así Dios creó el mundo. Y al mismo tiempo nos dio al ser humano 5 niveles de alma, que es un reflejo de este mismo proceso, pero dentro nuestro. Por una parte tenemos este plano de Yehidá y Hayá, que son la parte más abstracta, la parte más elevada del alma humana, la que está conectada directamente a Dios. Y después en esta cadena en la que vamos bajando y nos vamos creando y materializando de alguna manera, tenemos la parte de la Neshama, del Ruach y del Nefesh. Y si hacemos esta comparación, entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, la fase de Atzilut corresponde a nuestra alma, a nuestra parte del alma que es Hayá y Yehidá, que en realidad es tocar nuestra esencia y nuestra voluntad. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Cuál es nuestra voluntad? Después la fase de Beriá, que es la fase de concepción, toca nuestra parte de nuestra Neshama, que es la imaginación y que son los pensamientos que tenemos. Después, la fase de Yetzirah, que es la fase de formación, toca la parte de nuestra alma, que es el Ruach, que es nuestras emociones, nuestras creencias, nuestra capacidad de hablar y de moldear el mundo a través de las palabras que utilizamos. Y después la fase de Asiya, que es como este plano terrenal, corresponde a nuestra alma, a esta parte de nuestra alma que es el Nefesh, que es esta alma más impulsiva, que es esta alma con la que tomamos decisiones, acciones, es la alma que concreta en este mundo. Y entonces la idea que me surgió y que creo que es un ejercicio interesante para hacer este mes de Elul, es tomar estos paralelos que existen entre el mundo, entre cómo fue creado el mundo y cómo fuimos creados nosotros, para decidir quiénes queremos ser, para crearnos a nosotros mismos y llegar a este día de Rosh Hashanah con esta idea de decir, Dios, este soy yo. Porque dicen nuestros sabios que en el día de Rosh Hashanah se juzga a la persona Ba'asher Hu Sham, como él se presenta ahí, en ese momento. Entonces tenemos que estar listos para saber cómo nos queremos presentar. Y quiero darte hoy una herramienta para saber cómo aplicar esto a tu día a día, a tu vida, a este mes. Cómo recrearte. Y esta herramienta la saqué de un libro que se llama Breaking the Habit of Being Yourself, de Joe Dispenza. ¿Qué es lo que nos plantea la herramienta? Esta herramienta nos dice que primero, para poder cambiar algo, tenemos nosotros que distanciarnos de ese sistema. No sentirnos solo parte del sistema y que ya funcionamos así como por inercia, sino que darnos cuenta de cómo estamos actuando ahorita y decidir cómo queremos actuar. Entonces lo primero es podernos distanciar un poquito de nuestra situación ahorita para pensar, para tener la introspección de decidir. Y nos deja aquí algunas preguntas que justo hacen paralelo con todas nuestras partes del alma y que hoy quiero compartirte para que las apuntes, las respondas y las vayas aplicando. Voy a decir ahora las preguntas y después cómo funciona esta herramienta. Así que la primera pregunta es, ¿cuál es tu voluntad? ¿Quién eres? ¿Cómo quieres ser? Y lo digo porque quiero que para responder estas preguntas te imagines que estás creando tú a un ser humano. Imagínate que tú lo estás creando desde fuera. ¿Cómo sería este ser humano que a ti te representa? ¿Cuál es su voluntad? Y después responde, ¿cómo piensa este ser que estás creando? ¿Qué tipo de pensamientos tiene? Incluso puedes escoger 5 pensamientos en los que este ser que estás creando se sostiene. Es como un ancla, como si fuera un mantra para recordar todo el tiempo cuál es la voluntad de este ser humano, quién es.
porque a través de nuestros pensamientos es que nos moldeamos. Y luego también imagina cuál es esta nueva actitud de este ser que estás creando. ¿Qué hace? ¿Qué actitud tiene? E incluso ve más allá y piensa qué quieres creer de este nuevo ser que estás creando. ¿Qué quieres creer de él? ¿Qué es cómo? ¿Y cómo quiere ser percibido este ser que estás creando? ¿Cómo quieres que lo perciban? También escribe, piensa, ¿cómo actúa este ser que tú ahora estás creando? ¿Qué acciones tiene? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta? E incluso llega a este punto de tu imaginación en la que sientes tanto a este ser que estás creando que puedes decir cómo habla, qué palabras tiene en su vocabulario. Y puedes escoger 3 palabras clave que te recuerden todo el tiempo quién es este ser. También piensa y siente al mismo tiempo en el que lo estás imaginando cómo se siente este ser, qué sentimientos recurrentes tiene. ¿Tiene emociones elevadas o emociones bajas? ¿Cómo se siente? Y piensa cómo es su energía. Y ya que tienes este modelo de este ser que tú estás creando desde la distancia, ahora imagina que te pones como toda esta ropa, todos estos pensamientos, estos sentimientos, estas emociones, estas creencias, y que tú eres este ser que estás creando. Y la clave aquí es que uses tu imaginación para crear los escenarios, para crear cómo vive este ser y crearlo dentro de tu imaginación. Porque aquello que imaginas, tu cuerpo, tu ser, tu alma, cree que es real, siente que es real, lo estás viviendo en tu interior. Así que entre más tú te imagines siendo este nuevo ser que quieres ser, es como si tú estás generando nuevas experiencias dentro tuyo, como si ya lo viviste, como si ya fuiste ese ser. Y entre más utilices tu imaginación, estás creando esos recuerdos de que ya fuiste eso. Y para tu mente es mucho más fácil acceder a empezar a vivir como ese ser que quieres ser. Así que espero que utilices esta herramienta y que el día de Rosh Hashanah te crees de nuevo. Tomes la energía en la que se crea al ser humano con todas estas facultades de conciencia, de trascendencia y de darle un nuevo sentido a la humanidad para que todo lo que hagas, todo lo que seas y todo lo que el mundo que te rodee exprese sea esa relación profunda con lo divino, sea esa alma que eres. Y todo sea en aras de enaltecer a nuestra fuente divina, de conectarnos de nuevo y llegar a ser como este primer hombre que tenía esta piel transparente en la que el alma se refleja. Espero que tengas un buen proceso en estos días de Elul.